Bueno chicos, bienvenidos a clase para explicar los circuitos en paralelo y en serie y ver cómo se comporta. Empezaremos por estos últimos, ¿de acuerdo? Si tenemos un circuito en serie de una batería de 12 voltios y una resistencia de 60, según la ley de Ohm divide el voltaje de 12 voltios entre la resistencia para calcular la intensidad. 12 entre 60 será 0,2 amperios o lo que es lo mismo 200 miliamperios. ¿Qué ocurre si yo a este circuito le añado otra resistencia de igual valor? Es decir, imaginemos una carretera con 60 curvas. ¿Qué pasa si a esa carretera le meto yo 60 curvas más? Ocurrirá que el número de resistencia habrá aumentado, habrá pasado a ser el doble. ¿Y al tráfico? ¿Qué le ocurrirá al tráfico? Pues al tráfico le ocurrirá que si antes pasaban 200 coches a la hora, ahora van a pasar la mitad de coches. Correctamente. Vemos cómo hemos pasado de 200 para un circuito en serie a 100 para un circuito en serie, pero con una resistencia que sea el doble. Efectivamente, en este circuito paralelo, en este circuito que tenemos aquí, si nosotros ponemos un circuito equivalente de una única resistencia y esta resistencia es el valor doble de estas dos, comprobamos cómo la corriente que la atraviesa es la misma que en un circuito de dos resistencias que sean la mitad. ¿Vale? Seguimos. Ya sabemos que en estos circuitos en serie la corriente pasa por las dos resistencias y será cada vez menor a medida que yo vaya aumentando el número de resistencias. Es decir, la resistencia total ahora irá aumentando y la intensidad total irá disminuyendo. Pero ¿cómo se reparte en el voltaje? El voltaje total serán 12 voltios. Y si nos fijamos, si le ponemos un medidor de voltios a cada una de las resistencias, se lo reparten equitativamente. ¿Por qué? Porque sus valores son iguales. Pero ¿qué pasaría si esta resistencia de 60 la ponemos a un valor que sea la mitad? Pues ocurrirá que la resistencia total ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque ahora tenemos un valor de 60 más 30 será 90. Este circuito será equivalente a uno de una resistencia de 90. ¿Vale? Y la intensidad total, al disminuir la resistencia, va a aumentar. ¿Y cómo se reparten los voltajes? Al ser las dos resistencias distintas, comprobamos que la que tiene mayor resistencia se lleva mayor voltaje. Pero ¿cuánto más? Pues se lo reparten proporcionalmente a su valor. Si esta es el doble que esta, se va a llevar el doble de voltaje que la más grande que la pequeña. ¿De acuerdo? El valor de la resistencia total será la suma. Luego, en definitiva, los circuitos paralelos, mientras más resistencia voy sumando yo, mayor va alcanzando el valor de la resistencia y menor será el valor de la intensidad. Y los voltajes se los reparten entre ellas equitativamente. ¿Cómo se comportan los circuitos en paralelo? Pues de distinta manera. Si yo tengo un circuito con una resistencia de 60, ¿qué pasaría si yo le añado otra resistencia igual en paralelo? Imaginemos que tenemos una carretera con 60 curvas y por esa carretera pasan 200 coches en una hora. Si yo a esa carretera le añado una segunda carretera con igual número de curvas, si antes llegaban 200, ahora podrán llegar 400. Es decir, cuando yo a un circuito le añado una resistencia en paralelo, estoy dando la oportunidad de que pase mayor corriente. ¿Cómo se comportan estos circuitos en paralelo? ¿Cómo será su resistencia equivalente? Vosotros el año pasado visteis una fórmula para calcular el valor de la resistencia, que era la inversa, la suma de las inversas de las resistencias. Y llegaba ahí una fórmula que era esta. Pero esta fórmula hay que invertirla porque son inversas de resistencia. La resistencia total se puede calcular más fácilmente como el producto partido de la suma.
Si yo tengo dos resistencias de 60, su producto será 60 por 60, 3600, y la suma será 60 por 60, 120. 3600 entre 120 son 30. Efectivamente, cuando yo pongo una resistencia única de 30, veo que la corriente que circula es igual. Luego, los circuitos paralelos, la resistencia equivalente cada vez es menor. Cada vez es menor. Y la intensidad cada vez es mayor. Cuando lo tenemos en paralelo tiene 200 y cuando es en paralelo va aumentando la intensidad, ¿vale? Pero al igual que los circuitos en serie se repartían el voltaje y tenían una intensidad única, en los circuitos en paralelo lo que tienen único va a ser el voltaje y lo que se van a repartir son las intensidades. Es decir, si tenemos una intensidad total de 400, vemos que se reparte entre dos canales y se reparten igual. ¿Por qué igual? Porque las resistencias son iguales. Pero ¿qué ocurriría si una de estas resistencias pasa a ser la mitad? Es decir, vamos a tener una carretera con 60 curvas y al lado otra con la mitad de curvas. Pues podríamos pensar que aquella que tenga menor dificultad se va a llevar más corriente. Efectivamente, la carretera que tiene la mitad de curvas se lleva el doble de corriente que la que tiene 60 curvas. ¿Y cuánto será la corriente total? Se suma, ¿de acuerdo? Con lo cual se concluye que en los circuitos paralelos se reparte la intensidad inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Cómo podemos calcular aquí una resistencia equivalente para que la intensidad que nos dé sea igual a la anterior? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar la fórmula, ¿vale? R1 por R2 partido R2 más R1, y sería 60 por 30, 1800, partido 60 más 30, que sería 90. 1800 entre 90 serían 20. Si yo aquí pongo el valor de 20, veo que efectivamente la corriente es la misma. Es decir, si pasamos de un circuito normal a un circuito paralelo, la intensidad va sumando, ¿vale? Va sumando, ¿vale? Se reparten las corrientes y el voltaje para las dos resistencias es lo mismo. Recapitulando, circuitos en serie. La intensidad que pasa por todas las resistencias es la misma. La resistencia total será la suma. Y los voltajes se reparten entre las dos resistencias equitativamente. La que sea mayor se va a llevar mayor voltaje. Si una es el doble de la otra, se lleva el doble de voltaje. Y si es el triple, se lleva el triple de voltaje. Circuitos en paralelo. El voltaje de las dos es el mismo. La intensidad que pasa por cada una de ellas será inversamente proporcional a su valor. ¿De acuerdo? Se reparten las intensidades de manera inversamente proporcional a su valor, ¿vale? Y su resistencia equivalente será el producto partido de la suma. En definitiva, cada vez que nosotros conectamos más resistencias en serie, vamos obteniendo una resistencia equivalente mayor y una intensidad menor. Y si vamos conectando cada vez más resistencias en paralelo, vamos obteniendo cada vez una resistencia menor y una intensidad mayor.